Antes de nada quería daros las gracias a vosotros por estar aquí, a la gente de Southside y Creative Mornings, porque creo que este tipo de eventos, lo hemos comentado antes, son imprescindibles para encontrarse con la gente, difundir ideas, enriquecerse, y son poco frecuentes, por desgracia, ¿no? Y cada vez menos. Entonces, creo que este apoyo, ¿no?, que realiza la gente de Southside y Creative Mornings a la interconexión, ¿no?, y al poder poner en relación nuestras ideas es esencial para que las cosas vayan mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? El SOC. El SOC es el centro de la empresa, de la política y de la vida contemporánea, entendido como riesgo, entendido como posibilidad de riesgo catastrófico que nos acecha a la vuelta de la esquina. Lo hemos visto en la crisis económica, que ha estado articulada a partir de la idea de si no tomamos determinadas medidas, el mundo se viene abajo, el mundo económico se viene abajo. Lo hemos visto también un poquito antes con la posibilidad de eventos peligrosos que puedan acontecer en cualquier instante, como por ejemplo los atentados terroristas, como por ejemplo las crisis alimentarias. Y lo vemos en la empresa, donde la posibilidad de que una tecnología disruptiva o un nuevo actor entre en juego y nos saque del mercado es lo que tiene movilizado a la mayor parte de los directivos y los pensadores, ¿no? Hay un mensaje de fondo según el cual si no estamos en permanente movimiento, si no cambiamos, si no nos activamos, si no estamos atentos a lo que ocurre, mañana podemos estar fuera del mercado. Y además ocurre también respecto de la gente que trabajamos en esos entornos, en los que creemos que si no nos actualizamos, si no estamos al tanto, si no sabemos lo que se hace, si no somos capaces de innovar, nuestro futuro laboral será muy corto. Esa posibilidad de riesgo es la que teje el entorno contemporáneo, lo cual tiene algunas ventajas porque nos activa, porque nos motiva, porque permite que seamos algo más arriesgados en nuestras propuestas, y tiene muchas desventajas, ¿no? Hace un año publiqué un libro, se llama El fin de la clase media, que estaba articulado a partir de una idea que me pareció llamativa, como era la posibilidad de entender lo que ocurría en nuestra sociedad a través del mundo de la cultura, ¿no? Particularmente porque la cultura ha ido anticipando los cambios que después, ¿no?, se han trasladado al mundo social y al mundo de la empresa. Recogí además algunas experiencias que tenían que ver con el cine, con la música, con la literatura, porque eran entornos llenos de riesgo. Lo creativo aporta una dimensión en la que se hace muy difícil de controlar qué cosas van a funcionar y cuáles no. ¿Cómo sabemos cuál va a ser el próximo motor de éxito? ¿Cómo sabemos cuál va a ser la próxima película que gusta a la gente? ¿Cómo sabemos que la novela que se acaba de publicar se va a vender o no? No lo sabemos nunca. Y sin embargo, la industria cultural se ha organizado a partir de este contacto con el riesgo y de este contacto con lo creativo. Puso en relación ambos aspectos y a partir de ahí organizó toda una industria que ha dado y da de comer a mucha gente, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible? O sea, ¿y cómo ha manejado la relación entre estos tres elementos, ¿no? Bueno, pues uno se fijaba, por ejemplo, en las primeras experiencias cinematográficas y encontraba que las empresas cinematográficas, las distribuidoras, las productoras, confiaban muy poco en el criterio del público. ¿Por qué? Porque, puesto que no sabían cuáles podían ser los éxitos que iban a generarse, trataban de asegurar los ingresos. ¿Y cómo lo hacían? En los años 20 del siglo pasado
organizaban grandes eventos en los cines, ¿no? De tal manera que tenías actuaciones, tenías músicos, se convertía en un acontecimiento. La película se proyectaba después y era parte del juego, pero no era el centro del juego, con lo cual tenías a mucha gente yendo al acontecimiento con independencia de la película que proyectases. Había una cadena de los cines públicos, que se hicieron bastante famosos porque tenían aire acondicionado, simplemente. Entonces llegaba el verano y la gente iba al cine al aire acondicionado, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que la industria había concentrado sus esfuerzos en una red grande y poderosa de elementos que le aseguraban una continuidad que la propia obra creativa no le daba, ¿no? Este elemento se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? El hecho de la concentración de la cadena para evitar a los competidores, en primer lugar porque el talento, que era su materia prima, también podía ser un problema. Si tú tienes una serie de actores o de directores de éxito que aseguran la taquilla, ¿para qué van a estar contigo? Pueden organizar ellos su propia empresa y, por lo tanto, convertirse en tus primeros competidores. Hubo algunas experiencias, como United Artists, en los primeros años del cine, donde gente como Chaplin se puso de acuerdo con otros directores y actores famosos y montaron su propia empresa. Bueno, este es un riesgo habitual en el mundo de las compañías, ¿no? Si tú tienes un ingeniero, arquitecto, abogado, en fin, cualquier persona que trabaje en ese sector que pueda aportar un valor añadido, ¿por qué se va a quedar contigo? Si conoce a los clientes, tiene el contacto. Bueno, la industria intentó controlar esto de maneras muy peculiares, ¿no? Desde luego por el peso de la estructura, también mediante la oferta de determinadas condiciones de vida. Pues en el cine o en la música era especialmente llamativo, porque vivían un poco justo a contrapelo de lo que la sociedad hacía, ¿no? Había una serie de libertades de vida, libertades sexuales, libertades de acción que no tenía el resto de la sociedad. La gente iba al cine y veía a Cary Grant, pero no quería que su hijo fuera Cary Grant, es decir, no quería que su hijo se convirtiera en el tipo de estrella cinematográfica de libertades excesivas y de vida azarosa y de vida incierta en lo económico que suponía, ¿no?, dedicarse a lo cultural. Preferían tener una vida moderada, que sus hijos estudiasen, sus hijos pudieran tener un desarrollo vital, estable, lineal, y no entrasen en el gran riesgo del mundo de la cultura, ¿no? La industria promovía todo lo contrario, ¿no? Podía difundir una imagen de enorme éxito, de estabilidad, de lujo de sus artistas, pero por dentro aquello bullía, ¿no? Y significaba pues, que tenías que lidiar con muchos de los escándalos y tapar muchos de los escándalos que las estrellas cometían, pero eran a su vez licencias que tú les permitías porque te permitía tenerlos atados. Era gente que estaba contigo, ¿no?, que además te generaba muchos ingresos y a los que tú cuidabas, permitiéndoles estas licencias que los demás no les permitías, ¿no? Si uno examina el mundo industrial de la época de los años 40 o los años 50, se encuentra con un mundo muy regulado, con estructuras muy verticales, con normas muy extensas y con mucha vigilancia respecto a cada una de las partes de los procesos. Tenías interventores en cada parte de la escala para vigilar que la gente hacía lo que tú tenías que hacer. Claro, el mundo cultural no podía funcionar así. O sea, ¿cómo era posible que en un momento determinado tú consiguieras que un músico, un guionista, un actor diera lo mejor de sí? Le encerrabas en una oficina durante 8 horas diarias vigilándole con un... Era imposible, ¿no? La pregunta se decía era, ¿cómo puedo conseguir que este talento brille? ¿Cómo puedo conseguir que esta gente dé lo mejor de sí mismo? Hubo experiencias de muchos estilos, ¿no? Por ejemplo, en la música sí se hizo, ¿no? El contratar a una serie de creadores, les encerrabas en la oficina, les ponías 8 horas a escribir canciones, cuando terminaba el día salían de allí, les ponían sus canciones al productor, a uno le gustaba y a otro no. Pero era un sistema que no podía funcionar, ¿no? El talento florece en otras circunstancias, y no mediante la rigidez y el control. ¿Qué podíamos hacer entonces, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo del rock and roll dio la gran pista, porque no solamente fue un estilo musical que entró de lleno en la música popular, sino que además significó un cambio cultural de gran magnitud, ¿no? La propia aparición del estilo tenía que ver con la ruptura de una serie de convenciones sociales que estaban funcionando como
como parte central del orden social en su momento. Eran vidas reguladas, eran vidas donde el exceso se alejaba, se prohibía, era una vida donde lo sexual tenía una presencia escasa, digamos, en los márgenes, y de repente llega una música que pone eso en el centro, ¿no? Vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar de la vida, vamos a disfrutar sexualmente. Iba a contrapelo, ¿no?, de lo que la sociedad en ese momento necesitaba, ¿no? Y sus creadores eran gente de vidas también azarosas. Claro, la industria se pregunta, ¿cómo puedo lidiar con esta gente? ¿Cómo puedo hacer que saquen un disco que funcione un día tras otro, un año tras otro, ¿no? Bueno, lo hicieron a través, una vez más, de conciencias estructurales. Intentaron controlar las emisoras, intentaron controlar la televisión, en fin, había monopolios, ¿no?, que te aseguraban que lo que tú producías iba a tener una salida continua a la gente. Pero ¿cómo podías hacer que esa gente, ese talento, brillase, ¿no? Bueno, digamos que ellos optaron por dejar rienda suelta. En los años 60 se vio de una manera muy clara, donde decían, vamos a conseguir que esta gente haga algo todos los meses, todos los años. No, no vamos a conseguirlo. Como no lo vamos a conseguir, lo que vamos a hacer es cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Descubrir al nuevo grupo que va a salir el mes que viene. Y toda la industria de los años 60 se convierte exactamente en esto. En lugar, puedes tener algunas estrellas que están asentadas y que han brillado por sí mismas, pero hay una tarea enorme de rastreo y de búsqueda de nuevos grupos y nuevas bandas que pueden aportar ese caudal fresco, ¿no?, que sabes que los antiguos artistas ya no te van a dar. Y la industria se convierte en una sucesión de nuevos éxitos, modas, tendencias, artistas increíbles, artistas fallidos. Todo aquello bulle. ¿Por qué? Porque entiendes que ya que no puedes conseguir que el talento brille de continuo, lo que mejor puedes hacer es ir renovando el talento continuamente. Desde luego en el mundo del rock pues, hubo grandes desarrollos, hubo grandes bandas que se asentaron, y como veis aquella época no es la nuestra, ¿no? La nuestra, la mayor parte de las bandas conocidas son bandas de hace mucho tiempo y es algo mucho más estable y mucho más lineal, lo cual es llamativo en un momento en el que el cambio, el caos, el crash está mucho más presente, ¿no? Bueno, aquella época fue una época de innovación que no solamente tuvo su incidencia, ¿no?, en el ámbito cultural, con transformaciones profundas, sino en el ámbito social, que fue evidente lo que en la cultura cambió en los años 60, primeros 70, sino también en la empresa, porque a partir de los años 80, todas estas ideas que estaban en el mundo publicitario, en el mundo cultural, en la música, en el cine, en la literatura, acaban llegando al mundo de la empresa. Los grandes consultores de la época, la gente que realmente fue influyente, estilo Michael Porter, adoptó esta mirada, cambiando absolutamente el paradigma. Mientras nosotros estábamos centrados en procesos lineales, controlamos al consumidor, nos fijamos en la producción, organizamos lo que vamos a hacer en un plazo largo, tenemos estructuras verticales. Lo que los gurús y consultores de los 80 dicen es, vivimos en el cambio, vivimos en el caos, no sabemos lo que va a pasar el día siguiente, no tenemos ni idea de cuál va a ser la próxima tendencia. Lo que tenemos que hacer es activarnos y ponernos en marcha, entender que esto es lo normal, que lo normal es el caos y que tenemos que saber movernos en él. Todas aquellas experiencias del mundo cultural se citaron también en el mundo empresarial. No fue un trasvase explícito, expreso, pero es cierto que la gran mayoría de estas ideas, ¿no?, habían sido aplicadas antes en otros entornos. Eso supuso un gran cambio en el mundo de la empresa, porque que se veía como grandes estructuras, como elefantes que tratan de bailar graciosamente, ¿no?, que decía Elizabeth Moss Kanter, en un entorno en que ya no era posible. ¿Qué significaba? Que había que promover el cambio. Teníamos que reestructurar no solamente la organización de la empresa, sino la mente de la gente que trabajaba para las empresas. Ya no podíamos estar pendientes de la directriz del CEO para saber qué tenemos que hacer y cuándo y cómo, sino tenemos que ser capaces de inventar cosas nuevas, tenemos que ser capaces de adaptarnos y entrar en contextos que no conocemos muy bien, tenemos que ser además capaces de encontrar la pista que nos lleve al lugar siguiente, saber
y cómo y cuándo debemos cambiar y cuándo debemos adaptarnos. En fin, todo esto supuso una transformación enorme, porque derribó las grandes empresas del Fordismo, las convirtió en empresas que funcionaban más en red, que tenían una apariencia más desestructurada, pero que trataban de empoderar o decían que querían empoderar a los empleados, que apostaban por el liderazgo y no por la obediencia, que apostaban por gente que era capaz de dar pasos adelante y de formar equipos y de trabajar con los demás en lugar de trabajar por sí mismos y para sí mismos. Y digamos que este es el entorno en el que se supone que estamos, un entorno donde la innovación cuenta mucho, donde hemos perdido redes de seguridad, donde lo bueno y lo malo se citan, donde es posible alcanzar grandes metas y es posible fracasar de una manera, ¿no?, continua. Ahora el lema es: el fracaso es malo, el fracaso es bueno, hay que fracasar mucho, ¿no? En fin, ese es nuestro entorno. Entonces uno empieza a pensar en las transformaciones que ha habido en las empresas a partir de los años 80 y lo que encuentra es que hay un discurso explícito sobre lo que se está haciendo y un discurso real que va justamente a la inversa de lo que se dice que está haciendo. Uno examina, por ejemplo, la producción teórica de los científicos británicos y hablan no de burocracia, sino de posburocracia, es decir, de nuevos métodos de control que sofocan la innovación mucho más que la promueven. Uno encuentra que la libertad que nosotros tenemos para actuar, que se nos demanda, se nos exige, es mucho menor, no solamente de la que deberíamos tener, sino de la que es necesaria para que las cosas funcionen bien. ¿Se encuentra con qué? Pues con que hay una serie de elementos circulando en las empresas que tienen que ver poco con la innovación o el talento o la creatividad y tienen que ver mucho más con la imagen, con la apariencia, con el trabajar conforme a criterios impuestos, ¿no?, que son los que te van a asegurar un buen sueldo porque has cumplido con los instrumentos de medición que te han puesto delante. Y dices, bueno, ¿cómo es posible esto, ¿no? Si vivimos en un entorno de cambio, si realmente estamos en esa situación en la que si sabemos innovar, sabemos dar pasos adelante, nos va a ir bien y si no nos va a ir mal, ¿por qué todo se ha convertido en tan gris, ¿no? Pues se ha convertido en gris porque casi todas las empresas se han organizado a partir de criterios en los que entienden que lo principal es controlar los procesos. Se han organizado a partir no de dar rienda suelta a la gente, sino de intentar, en un entorno de caos, tener los pies bien asentados y saber que su gente está haciendo lo que ellos quieren que hagan en cada momento. Se han organizado a partir de la idea de que se pueden tomar decisiones innovadoras desde arriba, pero no se pueden tomar decisiones innovadoras desde abajo, ¿no? Se han tomado a partir de ideas en las que, por simplificar, se han tomado las ideas más simples que se podían tomar. Hay un investigador sueco que ha trabajado esto expresamente y de una manera bastante interesante, bastante profunda, que lo que viene a decirnos es: en un contexto de riesgo, en un contexto de innovación, en un contexto de shock, la gente, las empresas, los directivos, nosotros mismos, solemos tomar aquellas decisiones más sencillas, porque son las que más nos aseguran. Simplificamos los procesos, entendemos la realidad a partir de unas cuantas variables y esas variables son las que nos permiten tomar decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en lugar de analizar la realidad, saber lo que ocurre, tomar una perspectiva amplia, ¿no?, y a partir de la información tomar las mejores decisiones, nos convertimos en Inda y en Maruenda. Nos convertimos en gente que constriñe la realidad, da una versión lineal y la lleva a su extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad. Es mucho más sencillo sentirse seguro cuando uno está absolutamente convencido de lo que dice, porque ha reducido la realidad hasta el punto de que es absolutamente sencilla de entender. Bueno, en la empresa ha pasado esto. Es decir, gran parte de los procesos se han convertido en llevar a Inda y a Maruenda al centro de las decisiones, ¿no?
llevar a gente que tiene las ideas absolutamente claras, llevar a gente que tiene la visión del mundo diáfana ¿no? y absoluta, pero que tiene poco que ver con la realidad. Bueno, ¿en qué se nota esto? Pues se nota en que la empresa tiene por ejemplo, ¿no? tiene un enorme interés en la apariencia hoy. Nunca se ha corrido tanto en la empresa. O sea, no solamente porque quede poco tiempo, ¿no? para hacer las cosas y hay que ir deprisa, sino porque sabes hacer running. Y si no sabes hacer running, no eres nadie en la empresa, ¿no? ¿Y esto por qué es? ¿no? Es decir, claro, uno puede pensar, bueno, si tú haces triatlones y eres el directivo y tal, es que trabajas poco. Trabajas poco. O sea, ¿cómo puedes entrenar para nadar, hacer bicicleta, ¿no? y correr y además ver a tu familia y además de algo tienes que prescindir? Y como vas a dormir, pues posiblemente es que no vas a currar. ¿Por qué el golf está de moda? Pues si el golf te ocupa mucho tiempo. O sea, no es ir a jugar a squash. El golf hay que hacer recorridos largos. ¿Quién va a jugar al golf? El que tiene tiempo, ¿no? Pues si tienes mucho tiempo es que no vas a trabajar. ¿Qué ocurre? Que este tipo de cosas son socialmente valoradas en la empresa, ¿no? ¿Y por qué lo son? Pues porque ofrece una imagen de ti como alguien que se cuida, alguien que es joven o que está permanentemente joven. Claro, una persona de 40, 45, 50 años, como no se cuide, ¿no? empieza a ser visto como obsoleto, ¿no? Dices, tú eres mayor ya, ¿no? Y entonces en cuanto las señales de la edad aparecen, los demás empiezan a mirarte así raro. Dice, este ya no sabe manejar las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Sabes? Este ya no sabe dónde está, ¿no? Lo cual significa que a lo mejor pasado mañana estás en la calle, por desgracia, ¿no? Y no es un chiste, ¿no? En la medida que te empiezan a ver mayor una empresa, en la medida que te empieza a ver obsoleto, desapareces. Esto es curioso porque hace 20 años era exactamente al contrario. Una persona tenía un caudal de experiencia, de conocimiento, tenía la vida relativamente asegurada, porque si salía de la empresa, que era raro, ¿no? las vidas laborales eran mucho más lineales, tenía muchas posibilidades precisamente por ese conocimiento adquirido que le respaldaba en otros lugares, ¿no? Era apreciado. Una persona que tiene ese caudal de experiencia hoy, si quiere buscar un nuevo puesto de trabajo, posiblemente se encuentre con la resistencia de la gente que lo va a contratar porque piensa que es demasiado mayor y que lo que ha aprendido ya no vale para el contexto nuevo, ¿no? Bueno, en Nosotros Volcados hablaba con una serie de gente del mundo de la empresa y hablábamos de las condiciones de funcionamiento interno, ¿no? Y decían, bueno, cada mes, cada 6 meses, cada año, ¿no? llega un CEO nuevo y te dice, hay que hacer esto, ¿no? Vale, pues podemos hacerlo, pero es que dentro de 6 meses el mismo CEO u otro te dirá que hay que hacer justo lo contrario, ¿no? Y dices, bueno, claro, pues yo tengo que dar resultados al final. O sea, si a lo mejor hago lo que tú dices, pero si hago lo que tú dices resulta que mis resultados son malos, y si mis resultados son malos voy a la calle. ¿Cómo me manejo en esas situaciones, ¿no? Decía una persona que está en un departamento de ventas, comentaba, claro, nos hemos juntado todos. Una idea fantástica, maravillosa, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Se la cuentas a la gente de tu equipo y dices, sí, pues puede ser buena idea y tal y cual, ¿no? Y luego llegas al vendedor de Murcia, al de Almería y tal y cual, y te dice, mira, es imposible vender así, ¿no? ¿Por qué? Pues no, vamos a vender a través de la red, porque ahora nuestros productos están en la red y tal. Ya, pero si no voy a visitar al médico para que me compre las medicinas, ¿no? El médico no me las compra. Es decir, vas a tener que seguir haciendo lo que hacías antes, exactamente igual, ¿no? Pero vas a tener que pensar que tienes que dar imagen de estar haciendo otra cosa, porque si no haces lo de siempre, o sea, ese sistema que te ha funcionado, que sabes que te está dando rendimientos, no vas a dar los resultados que te piden. Pero si al mismo tiempo no eres capaz de dar la imagen de estar haciendo algo nuevo y distinto, van a pensar que no estás alineado con la empresa y vas a pensar que eres alguien resistente al cambio. Lo cual significa que es probable que tu posición en la empresa sea mucho más débil. Bueno, pues eso es una nueva exigencia. Es decir, la innovación en general tiene que ver no con saltos radicales, ¿no? con saltos absolutos que cambian totalmente el panorama. Volvemos al ámbito cultural. El ámbito cultural, si uno ve los distintos estilos musicales, han tenido momentos de salto y han tenido momentos de continuidad, lo cual suponía que tú recogías una herencia recibida. Está innovando.
recogías una herencia recibida, le dabas un giro, cambiabas un poco esa herencia y la llevabas a un sitio nuevo, ¿no? No estabas reinventando la música cada 6 meses, porque no podías. No podías reinventar el jazz cada 6 meses, porque no podías. Pero sí podías recoger algo anterior, ¿no? Hacerlo tuyo, darle una personalidad y en el mejor de los casos llevarlo a un contexto distinto. Este es el proceso de innovación de la empresa. La empresa no puede transformarse radicalmente de la noche a la mañana. La empresa no puede dar saltos, ¿no?, sin red. Lo que tiene que hacer es asentarse en lo que sabe, en lo que hace, en lo que conoce y a partir de ahí ir añadiendo elementos nuevos. No que cambie sustancialmente el proceso, ¿no?, sino que mejoren lo que se está haciendo y en determinados casos lo lleven a contextos distintos. Bueno, esta no es la idea y no lo es, no tanto porque sea buena o mala, sino porque a casi nadie le interesan las ideas en el mundo de la empresa. ¿Por qué? Les interesan las modas, ¿no? Hablaba con un investigador sueco también y me decía, bueno, allí cualquier CEO está dispuesto a comprarte la nueva moda del management, ¿no? ¿Qué está de moda ahora? Esto, pues hacemos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque les da prestigio. Mi empresa está llevando a cabo este proceso, ¿no? Mi empresa está realizando esta moda innovadora que tú no estás haciendo y por lo tanto estás detrás de mí, ¿no? ¿Es exagerado esto? No lo es. No lo es. Es el centro del asunto. Un investigador español hizo un estudio acerca de por qué las dependientes de las tiendas tenían que estar buenas, ¿no? Bueno, se supone que tú vas a la tienda y si quieres un servicio, pues decidirás que la ropa esté bien colocada, que la puedas encontrar, si tienes alguna duda o necesitas algo que te ayude, ¿no? El aspecto físico de la persona es indiferente, ¿qué más da, ¿no?, sea guapa, fea, ¿no?, o alto o bajo, ¿no? No, no lo es, porque lo que estás vendiendo es una imagen de marca, ¿no? Lo que estás vendiendo es algo aspiracional, lo que estás vendiendo es, quiero tener un entorno en el que la gente entre, mi marca se vea identificada y la gente que me representa sea lo suficientemente atractiva como para que den prestigio a mi marca. Bueno, la dependiente del pasado era, quiero una señorita entrada en años que sepa lo que la clienta quiere, que sepa convencerla, que sepa vender mi producto, que es lo que me hace falta. Hoy el producto se vende por sí mismo. Entras en la tienda, la ropa no está colocada, la dependiente pasa de ti, ¿no? No hay problema, pero tienes una dependiente que está buena. Bueno, pues a veces nos pasa, en las empresas pasa esto, ¿no?, que te fijas mucho en la imagen, te fijas mucho en la marca, te fijas mucho en lo que los demás van a ver de ti, ¿no?, pero te fijas poco en cómo conseguir esos niveles de calidad que realmente harían una empresa diferencial, ¿no? ¿Y por qué ocurren estas cosas? Por el caos. Porque están continuamente diciendo, si no cambiamos, si no nos transformamos, si no somos distintos, si no somos, vamos a salir al mercado. Y dices, bueno, pues bien, pero hagámoslo, cambiamos cosas. No, porque el atajo, la solución más sencilla es la imagen. Si tú cambias tu imagen, la gente va a pensar que estás haciendo algo distinto. Si cambian los procesos, a lo mejor no se enteran, ¿no? ¿Por qué no hacer algo mejor hecho y no peor? Porque es más rápido, es más costoso y luce menos, ¿no? Entonces, a lo mejor trabajamos menos y nos dedicamos más a dar buena imagen, ¿no? A lo mejor nos dedicamos a dar buena imagen y vamos a correr y estamos físicamente, ¿no?, fibrosos y eso hace pensar que somos jóvenes en lugar de hacer un buen trabajo en nuestra empresa, que probablemente nos saque de allí porque como no eres joven empiezas a pensar que es obsoleto y entonces te vas a ir fuera, ¿no? ¿Por qué no innovamos? No innovamos porque los procesos en la empresa en general tienen mucho más que ver con el control, ¿no?, que con la iniciativa. Tiene mucho más que ver con, vamos a desarrollar una serie de planes y quiero que estos planes se hagan como yo quiero. La estrategia, pensamos una estrategia, porque sabemos mucho de estrategia, entonces cambiamos esto y en un momento determinado decimos, como ocurrió, que las sucursales de los bancos van a vender también electrodomésticos, ¿no?, y que van a vender televisores y que van a vender ordenadores, como ocurrió, ¿no? Una empresa que quería hacer esto, ¿no?, que fracasó, obviamente. Era una gran empresa, pero su cuenta de resultados no se ve afectada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen las grandes empresas en ese contexto? Medir. Dicen,
yo no quiero tener problemas con mis empleados, no quiero, ¿no? Voy a dar iniciativa, no sé qué, pero vais a cumplir estos criterios de rendimiento. No sé, en el mundo periodístico es evidente, pero yo creo que es el menor de ellos, es decir, el menos importante de ellos. Ahora con la prensa digital uno puede saber perfectamente quién te está leyendo, o sea, cuánta gente te está leyendo, en qué momento, si tus artículos se comparten mucho o poco, y como esas mediciones existen, tus jefes no te van a decir, haz un periodismo excelente, un periodismo maravilloso, ¿no? Te dirán, haz un periodismo que se lea, y como tengo los instrumentos para medir, pues mido lo que haces, si te leen mucho es fantástico, si te leen poco, te vas a la calle, ¿no? Bueno, no es tan riguroso, no es tan así, pero mucho de esto hay. Y en la empresa ocurre igual, o sea, voy a poner un caso llamativo, es en la universidad. En la universidad hay una serie de gente que da clase, su función es encontrarse con los alumnos y transmitirles una serie de conocimientos, y sin embargo cuando les miden en función de dos variables. Una, su producción científica. Dices, bueno, si no has producido lo suficiente es que no estás capacitado, ¿no? Y por lo tanto, pues... bueno, ¿qué tiene importancia la producción científica? La importancia que tiene es que si se publica en las revistas prestigiosas, vas a conseguir que el ranking de la universidad o de la escuela de negocios suba. Su función no es que el conocimiento sea bueno, malo o regular, su función es que el ranking de la universidad vaya hacia arriba. La segunda variable es cuánto dinero aportas a la universidad. ¿Has traído recursos? ¿Has traído financiación? ¿Tenemos dinero para hacer cosas? Lo cual está bien en un momento de escasez de recursos, pero empiezas a pensar, bueno, si lo que tienes que hacer es traer dinero, ¿no? Y además conseguir hacer artículos para que suba el ranking de la universidad, y eso es lo que le mides, no sé, a lo mejor el centro del asunto es enseñar a los alumnos. Te miden, ¿no? Lo que les enseñas, cómo les enseñas, si lo haces bien, mal, regular, ¿no? Si realmente transmites, porque es la función esencial del profesor, ¿no? Bueno, a la empresa le pasa un poco esto, que para controlar los procesos comienza a medir variables que son sencillas de medir, que son rentables en un momento determinado, pero que tienen que ver muy poco con el contenido concreto de la tarea. Lo cual lleva a que mucha gente, como pasa en la universidad, se dedique exclusivamente a aquellas cosas que le van a dar la rentabilidad necesaria. Si a mí no me miden por enseñar al alumno y sí por producir artículos para revistas prestigiosas, pues a lo mejor me tengo que dedicar a investigar, ¿no? Y a olvidarme de los alumnos, ¿no? Si lo que me van a pedir es que traiga dinero, pues traeré dinero, ¿no? O lo intentaré al menos. Pero eso no tiene nada que ver con la tarea. Y a las empresas está ocurriendo esto, ¿no? Las variables de rendimiento están llevando a que la gente se ocupe solo de las cosas que le van a dar rentabilidad porque les miden, ¿no? Y a las cosas que le van a dar imagen porque así van a conseguir que luzca su trabajo en esto. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el caos? Pues todo, en el sentido que os decía antes, en un contexto de riesgo, de incertidumbre y de pocos elementos a los que asirnos para sentirnos seguros, pues solemos acudir a aquello que es más sencillo, ¿no? Aquello que es más simplificante, que nos hace ver la vida de una manera mucho más... Bueno, al management le ha pasado esto, ¿no? Y en segundo lugar tiene que ver porque hay un elemento esencial que pone en marcha todo el motor, ¿no? Que nos lleva a este contexto. En el mundo de la consultoría fue evidente porque básicamente el mensaje que lanzaron, ¿no? Cuando comenzaron a ser gente de peso es si no hacéis esto que os digo, si no cambiamos, nos transformamos, ¿no? Vamos a acabar en la ruina absoluta, ¿no? Bueno, si uno mira hoy los mensajes políticos, por ejemplo, se encuentra con esto también. El partido del poder dice que hay que tomar una serie de medidas, son urgentes, son necesarias, son imprescindibles para que en España o Grecia o Portugal o Canadá no caiga en el peor de los mundos, ¿no? Por supuesto, yo soy capaz de tomarlas, pues soy moderado, sensato y responsable, y la gente que compite conmigo son gente ineficiente, son gente, ¿no? Son gente que no sabe hacer las cosas, son gente que se dedica a tener ocurrencias, ¿no? O son gente puramente catastrófica en algunos de los casos. El mundo de la empresa dice esto también, pero dice algo más. Dice, hay que tomar una serie de medidas que son urgentes, que son necesarias, que son imprescindibles para que nuestra empresa funcione,
y hay que hacerlas ya y hay que hacerlas urgentemente. Pero además, si las hacemos, nos va a ir increíble, va a ser fantástico, vamos a tener unos resultados maravillosos, todo va a ser excepcional. Esa mezcla de los dos mensajes es la que construye el mundo de la empresa contemporánea, el mundo de los discursos que influyen y que determinan las acciones que se llevan a cabo en las empresas contemporáneas. Bueno, cuando entramos en ese contexto, por finalizar, vamos a un entorno de mucha más presión, de mucha más irracionalidad, de mucha menos realización de la tarea profesional conforme a las reglas de la profesión y de mucha menos sensatez, ¿no? Con lo cual acabamos haciendo un muy mal trabajo en general. Entonces, a lo mejor es hora de dejar de correr, ¿no? A lo mejor es hora de examinar más en profundidad lo que estamos haciendo y de inventarnos mejores modos para llegar más lejos, ¿no?